amigos televidentes. Nos encontramos en su noticiero Noti Optativa. El día de hoy hablaremos sobre un tema importante como es el liderazgo. Para esto se encuentra aquí el experto en el tema, el señor Cristian Pérez, que nos va a hablar sobre el test de liderazgo de Kurt Lewin. Dinos, Cristian, ¿cuál es el objetivo que tiene este test? A ver, el test de liderazgo de Kurt Lewin es un experimento psicosocial en el que trata de explicar de qué manera es condicionado los seres humanos, las personas, utilizando el estilo de liderazgo al que se le someta a esta persona. ¿Qué características crees tú, o según el test, que debe de tener el líder? A ver, un líder debe tener 4 características fundamentalmente. La primera característica es que se encarga de encabezar, guiar y establecer el rumbo de las personas. La segunda característica se encarga de realizar las normas y en base a estas normas tratar de que sea atractivo para las personas que lo siguen. También nos menciona que tiene que crear un cambio efectivo para lograr que otros más se sumen a este cambio y finalmente con la gente que estamos ahí mantenerla unida y tener una dirección segmentada para que nos vayamos por un rumbo establecido. Ok, entonces en base a este test, ¿cuáles son los tipos de liderazgo que arrojarían los resultados? Ok, los resultados que Kurt Lewin arrojó haciendo el estudio, más o menos el experimento consistía a un grupo de niños de 8 a 10 años, se les sometió a 3 estilos, el autocrático, el liberal y el demócrata. ¿Qué hacía el autocrático? El autocrático lo que hacía es decirles a los niños las manualidades, las actividades o las tareas que se les designaba, se encargaban de hacer de manera muy estricta, es decir, de tal hora a tal hora hacían esto y de tal hora a tal hora hacían esto, es decir, no tenían ellos la libertad de poder expresar algo más de lo que se les imponía. Ese era el estilo autocrático. El liberal era en el que los niños podían hacer absolutamente lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces ellos no estaban sometidos a reglas ni normas, ellos se desenvolvían como ellos consideraban. Y finalmente el demócrata, en el que la persona que estaba dirigiendo a estos niños se encargaba de preguntarles, de conversarles y de participarles cualquier iniciativa dentro del aula de clase, dentro del espacio que ellos tenían, para que todo sea una constante comunicación y ver cómo ellos reaccionaban a este experimento. Esas son las 3 categorías que tienen. El demócrata parece ser el estilo de liderazgo ideal. Sí, parecería ser, pero te comento una anécdota que Kurt Lewin nos dice en los antecedentes, es que él creó este test en 1939 y justamente él estaba escapando de la época del Holocausto, de los nazis. Entonces él estaba buscando la razón de por qué los militares obedecían a Hitler, aún sabiendo que estaban haciendo cosas totalmente bárbaras. Entonces él tuvo que escapar de los nazis y mientras escapaba fue perseguido por los nazis. Él nunca encontró una respuesta y por esa razón él hizo ese experimento para buscar más que todo qué es lo que condiciona el comportamiento de una persona en base al estilo al que se le someta. Muchísimas gracias, Cristian, por tu ayuda con esta información. En este momento nos vamos a dirigir con Marlon Vargas, quien se encuentra en las instalaciones de Conquito para la aplicación de este test de liderazgo de Kurt Lewin. Adelante, Marlon. Gracias, Cristian, por la apertura. A continuación me encuentro en el área de capacitación y empleo con Álvaro Gijón, el responsable, el coordinador de este departamento, y vamos a hacerle una entrevista acerca de la apreciación que tuvo del test de Kurt Lewin que nos facilitó llenando el test, y unas preguntas acerca del liderazgo que maneja él y qué opina acerca del liderazgo institucional. El liderazgo, primero que nada, desde el punto de vista del líder, es hacer un proceso de integralidad en tu manera de vivir, es decir, como dicen los árabes cuando hacen este gesto, ¿no? Como pienso, yo siento, como siento, hablo, y como hablo, pienso y siento, soy el mundo, es decir, ser íntegro en tu manera de ser. Y ya en el proceso del liderazgo mismo, no es otra cosa que tener la capacidad de trabajar con un equipo, un grupo de personas y hacer que estas personas vayan de un lado a otro, es decir, tengan un proceso de crecimiento, integren algo nuevo, hayan desarrollado algo nuevo durante el proceso que han vivido. ¿Dentro de aquí de Conquito existe algún liderazgo institucional que se maneje al interior o depende de cada responsable o coordinador de cada departamento? Bueno, se hizo de hecho un mapeo sobre el proceso de liderazgo acá y cada quien tiene su estilo. Sin embargo, a la luz de la metodología Happiness que se hizo este mapeo, quizás el liderazgo participativo es el que más, en donde gravita Conquito desde el punto de vista de liderazgo como tal.
Al hablar dentro de este liderazgo participativo, ¿tú te consideras que te manejas dentro de este liderazgo aquí con tus empleados de aquí en el área de capacitación y empleo? Sí, totalmente. El modelo que yo manejo de liderazgo aquí consiste precisamente en lograr rescatar lo mejor de cada una de las personas y solamente hacer una consolidación de eso para luego revertirlo ya en un proceso de crecimiento para el área como tal. ¿Los resultados que has obtenido dentro de este departamento han sido buenos, malos? Bueno, siempre tiene su punto a mejorar, son perfectibles, ¿no? Pero comparado con procesos anteriores que había vivido, en donde por el contexto de la organización mismo había que mantener, había que regirse a un proceso más autoritario de liderazgo, yo creo que este da mucho más resultados, más cantidad, y por ende al tener mucha más cantidad de resultados tienes muchas más probabilidades de tener también mejores resultados, tener más calidad de resultados. Dentro del test que nos ayudaste de Kurt Lewin, ¿qué consideras, qué opinas acerca del test? ¿Alguna pregunta que te llamó la atención? Bueno, en cuanto a cómo está planteado el test, quizás el léxico que utiliza no está muy bien aterrizado aquí a nivel de país. Al referirse a un líder como mando, yo creo que la palabra líder está más aterrizada en nosotros más que mando, porque mando per se te habla ya de un autoritarismo, ¿no? Cuando es mandatorio es una cosa. Pero yo veo que en todo caso el cruce que hacen en cuanto a los diferentes estilos de ver las cosas es bastante bueno, porque por menos de corrido, tras leerlo y después tras contestarlo, sí busqué algún tipo de patrón para ver una manera de contestar. Es muy difícil entender el tipo de patrón que tiene, entonces esto puede transparentar mucho el resultado. ¿Algún comentario finalmente para concluir que quieras dar acerca de, para los líderes, cómo se deberían manejar ante su equipo de trabajo? Bueno, por el tiempo, por el momento que estamos viviendo, yo creo que los líderes o quienes estamos por rol o funcionalmente en un puesto de líder, tenemos sobre todo que entender que todos ustedes, quienes vienen detrás de nosotros, manejan mucho más y con más facilidad la información, por ende aprenden más rápido. Entonces creo que el siempre mantenerse al día, mantenerse a la expectativa de cada cosa nueva que sale, leer todo lo que te cae en las manos es una buena recomendación, ¿no? Hay que estar muy al día de cómo va la corriente del modelo de liderazgo, que precisamente en estos años está cambiando muchísimo, porque todos ustedes son quienes vienen a hacerse cargo de las empresas y nos vienen empujando a un ritmo bastante fuerte. Bueno, Álvaro, un gusto haber tenido estos momentos para compartir contigo y muchas gracias por la colaboración. Gracias. Pasamos de estudios con Cristian para continuar hablando del test de Kurt Lewin, reportando desde la agencia Conquito, Marlon Vargas. Un gusto servirles. Muchísimas gracias, Marlon. Cris, en este punto Álvaro nos dijo que dentro de la agencia de Conquito se aplica lo que es el liderazgo participativo. ¿Este liderazgo encaja dentro de los 3 que arroja el test de Lewin? Sí arroja el liderazgo que él aplica en su equipo. Vendría a ser prácticamente el estilo demócrata, sí. Personalmente pienso que es un estilo de liderazgo súper bien manejado, porque además de llegar a los objetivos, metas que te planteas con el equipo que está a tu cargo, también fomentas la parte de compañerismo, de cooperatividad, de valores, de principios, de manera muy general, la parte de ética, debido a que al tú estar interactuando constantemente con ellos, ya lo haces más profundizado, y esto mismo hace que entonces empiezas a trabajar de la misma manera en cualquier aspecto y llegas a los objetivos simplemente haciendo el compañerismo más grande también. Este momento vamos a hablar un poco más con Alejandro, quien nos va a profundizar sobre el tema de estos 3 tipos de liderazgo que arroja el test de Lewin. Alejandro, por favor, tu ayuda. Claro, Paula, como tú lo mencionabas, Kurt Lewin maneja 3 tipos de liderazgo. Algunas de las características de este tipo de liderazgo en relación al autocrático es que este se preocupa mucho por los resultados de la tarea. Quiere decir que se enfoca a obtener el producto final y no pone atención en los demás aspectos. No permite que se inmiscuyan sus sentimientos al momento de tomar decisiones. Es una persona muy calculadora, que es una ventaja al momento de ser líder. Pero además de eso basa su poder en amenazas y en castigos. Este se puede tomar como el aspecto negativo de este tipo de liderazgo, ya que las personas empiezan a cumplir, sí, pero lo hacen por miedo a las represalias.
Además de eso tenemos el segundo tipo de liderazgo que nos menciona Kurt Lewin, que es el democrático. Cuando hablamos de democrático, muestra una fuerte preocupación por el grupo, tanto en aspectos personales como en el trabajo. Quiere decir que este líder no solo se preocupa porque se realice el trabajo o se obtenga algo, sino también se preocupa por las personas que están realizando el trabajo para poder llegar a ese producto final. Además de eso, asigna claramente las tareas para el grupo con el fin de que éste comprenda su responsabilidad. Entonces no solamente le delega la tarea, sino le ayuda o le capacita para que pueda cumplir con su tarea. Y toma decisiones compartidas, es un líder que conversa con el grupo para poder tomar una decisión, no solo la impone. Es por eso que se puede considerar que este es el ideal, por así decirlo, como tú ya mencionabas en la entrevista y como se mencionó en el jefe, en el área de Conquito. Ese puede considerar que es la persona o el tipo de liderazgo idóneo para esto. Y tenemos el último tipo de liderazgo, que es el laissez-faire, que nos habla que muestra poca preocupación tanto por el grupo como por la tarea, da libertad absoluta para que trabajen y tomen decisiones y deja que el grupo se organice. Entonces tiene sus pros y sus contras este último tipo de liderazgo, ya que entendemos que es una persona que les da total libertad para que realicen las tareas, pero puede ser contradictorio porque muchos de ellos pueden optar por no realizar la tarea o hacerla a su manera y con esto no se obtiene el producto final. Entonces hay que fijarse muy bien en qué tipo de liderazgo se ubica para poder trabajar en base a esto. Pasamos contigo, Pau, a estudios. Muchas gracias, Alejandro. En este momento, Christopher se encuentra en las instalaciones de Conquito recogiendo testimonio de las personas que se encuentran bajo el cargo de Álvaro, a quien acabamos de realizar el test de Lewin. Sí, Christopher, ¿podrías ayudarnos, por favor, consultándole cuál es la percepción que tienen él o estas personas acerca del liderazgo bajo el cual se encuentran? Y también si es que este se encuentra acorde a lo mencionado en la entrevista que se realizó a Álvaro. Buenos días, estamos en Conquito, en el área de capacitación con Cristian Praño, quien nos va a ayudar con unas preguntas que se le va a plantear acerca de lo que es el liderazgo. Cristian, para empezar, ¿cuál es tu concepto, cuál es la interpretación que tienes tú sobre el liderazgo? Considero que el concepto de liderazgo básico es cuando una persona hace tan bien las cosas que los demás deciden hacerle caso o imitarle. Perfecto. ¿Cuáles son las características que tú podrías resaltar de un líder? Un líder definitivamente tiene que ser una persona espontánea, sincera. Un líder tiene que ser una persona que tenga conocimientos, no un improvisado, ¿sí? Y sobre todo una persona que mire por el bien común. Eso es un líder. Perfecto. Aquí en tu área de trabajo, ¿cuál es el estilo de liderazgo que tú ejerces y cuáles son los resultados que te han dado al momento de la ejecución del mismo? Todo el mundo ejerce desde su puesto de trabajo un tipo de liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo? Cuando realmente cumples con tu cometido. Sí, el momento en el que tú demuestras que sabes lo que estás haciendo o investigas para hacerlo bien, inmediatamente la gente sigue tu ejemplo y tú puedes opinar o incluso influir en las actitudes o acciones de los demás. Hablando específicamente de tu puesto de trabajo, el estilo de liderazgo que tú ejerces, ¿cuál sería para ti? Considero el mismo que mi jefe, democrático. Escucho primero a las personas que están a mi alrededor, ya consideramos el problema o caso que vamos a tratar, entre todos sacamos una solución. Muchas gracias. Volvemos a estudios contigo, Cristian, reportando desde Conquito, Christopher. Muchas gracias, Christopher, por la información. Como nos hemos dado cuenta, la respuesta que nos dio Álvaro al principio sobre el liderazgo y lo que nos comenta en este momento Cristian, se puede decir que tiene cierta concordancia. Correlación, ajá. Ahora, para conocer los resultados del test de Lewin que se le realizó a Álvaro, no se despegue de la pantalla, que volveremos después de estos cortes comerciales con nuestros corresponsales Alejandro y Verónica, quienes nos van a presentar los resultados. De mi parte me despido, un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por haber venido y aceptar la invitación. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Se destacó por ser el fundador de la psicología de la Gestalt y además aportó con grandes e importantes formulaciones sobre las características individuales que posee el comportamiento humano, en el que hace referencia a la tensión que existe entre las diferencias individuales y el ambiente psicológico en el que se sitúa cada persona.
Muy bien, vamos a analizar un poco de los resultados que obtuvimos en Conquito en la entrevista realizada. Vamos a ver en qué tipo de liderazgo se ubicó la persona que entrevistamos. Verónica, cuéntame un poco qué fueron los resultados que arrojaron y explícanos un poco en cuanto a esto. Claro, el test de liderazgo de Carl Lewin tiene 3 estilos de liderazgo, como les había explicado anteriormente. El estilo 1, que era el autocrático, el estilo 2, el democrático, y el tercero, que es el laissez-faire. En los resultados tenemos que Álvaro posee el tipo de liderazgo democrático, ya que ajustó un puntaje de 10. Ya. Dentro de esto podemos dar a conocer que existe la congruencia entre lo que Álvaro nos dijo y lo que Cristian, su colaborador, también expresó. Entonces podemos decir que hay una congruencia entre el test y la entrevista. Muy bien, como vemos es una forma muy sencilla de realizar la interpretación. Tenemos 3 escalas, como ya dijo Verónica. De acuerdo a los más altos puntajes se ubica en esa escala y de acuerdo a eso entendemos que es un líder democrático, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces te agradecemos, Verónica, por tu explicación en cuanto a la interpretación. Esto fue todo en el noticiero Noti Optativa. Les agradecemos y tengan buena noche.